Ministerio de Educación. Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos. El día de hoy les saluda Luis Postigo Vidal, abogado de la Oficina General de Transparencia, Ética Pública y Anticorrupción del Ministerio de Educación. El motivo de mi atención el día de hoy es para poder compartirles sobre las novedades del sistema informático de monitoreo de expedientes CIMEX, que está administrado por esta oficina de OTEPA. Les comparto el saludo de la jefa de la Oficina General de Transparencia, Ética Pública y Anticorrupción, la doctora Ángela Fiorella Moreno Niñez Guzmán, quien por motivos laborales no se encuentra presente en ese momento para darle la bienvenida a este evento. El día de hoy, como ya lo hemos adelantado, tenemos como misión exponer ante ustedes los cambios normativos o la adecuación normativa a lo que es la Resolución Ministerial 308-2014 Minedu, que oficializa el uso del CIMEX, como también la nueva norma técnica aprobada por Resolución Ministerial 636-2018 Minedu, que justamente regula su uso en las entidades pertenecientes al sector de educación. Acto seguido, habrá una etapa de intermedio para poder resolver sus dudas y continuará esta exposición nuestro compañero Marco Chunga, quien a través del sistema CIMEX podrá explicarles paso a paso cómo es su funcionamiento a propósito de la actualización que hemos realizado a este sistema y que estará disponible a partir del próximo lunes. Bien, para esto vamos a compartir con ustedes una diapositiva sobre la temática propuesta. ¿A quiénes va dirigido esta charla? A los directores, jefes, gerentes o responsables de DIGERE, PRONIET, PRONAVEC, LADRE y UGEL. A los secretarios técnicos de las comisiones de procesos administrativos, tanto las permanentes como las especiales, en el marco de la Ley de Reforma Magisterial, así como de las secretarías técnicas de la Ley del Servicio Civil. También al personal designado como registradores o administradores del CIMEX. ¿Cuáles son los objetivos? Dar a conocer las disposiciones sobre el Sistema Informático de Monitoreo de Expedientes, el CIMEX, precisar cuáles son las obligaciones y las responsabilidades de los servidores y las autoridades involucradas en todo este proceso de gestión de la información. Y, por supuesto, motivar el uso del CIMEX en todas las instancias que se encuentran dentro de sus alcances. ¿Qué es el CIMEX? Para quienes no tienen conocimiento de esto, el CIMEX no es otra cosa que el Sistema Informático de Monitoreo de Expedientes, una herramienta administrada por la OTEPA, la Oficina General de Transparencia, Ética Pública y Anticorrupción, que coadyuva a las instancias del sector de educación a realizar el registro, el adecuado control y seguimiento de las denuncias presentadas, así como de los procedimientos administrativos disciplinarios que siguen, y que solo es de acceso a los usuarios previamente autorizados por la OTEPA. El CIMEX nace con la vigencia de la Resolución Ministerial 308-2014 Minedu hacia fines del año 2014. Pero no es sino hasta este año, a través de la Resolución Ministerial 636-2018 Minedu, que se aprueba la norma técnica sobre su uso. Esta norma técnica lo que nos señala es los alcances que tiene el CIMEX dentro del sector de educación. ¿Y cuáles son sus alcances? Bueno, propiamente es de aplicación en el mismo Ministerio de Educación, en las direcciones regionales o gerencias regionales de educación a nivel nacional, en las unidades de gestión educativa local a nivel nacional, también en la Dirección de Gestión de Recursos Educativos del Ministerio de Educación, el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo, PRONAVEC, y el Programa Nacional de Infraestructura Educativa en PRONIET. ¿Cuáles son las finalidades del CIMEX? ¿De qué le va a servir a una UGEL o una ODRE poder usar el sistema informático de monitoreo de expedientes? Bueno, tiene muchas finalidades. La primera, mantener la información actualizada de los procedimientos administrativos disciplinarios seguidos contra el personal docente, auxiliar de educación o administrativos, conforme a la normativa aplicable a cada caso. Lo siguiente también es facilitar a las autoridades competentes el seguimiento de esos procesos administrativos disciplinarios, evitando así la prescripción. También registra las medidas de separación preventiva dispuestas tanto en la Ley de Reforma Magisterial en el artículo 44, como en la Ley 29988 en su artículo 2. Y consolida una base de datos en el sector de educación sobre la información de los procedimientos administrativos disciplinarios a nivel nacional.
Y esto último es muy importante porque justamente como ya lo va a poder apreciar con mayor detenimiento cuando examine lo que contiene esta nueva versión del CIMEX o esta actualización del CIMEX, para poder conocer con exactitud los alcances y magnitud de poder tener una base de datos que nos sirva para poder identificar a estas personas con proceso administrativo disciplinario en todo el país. ¿Qué perfiles de usuario permite el CIMEX? Existen regulados 5 tipos de perfiles, pero los que, digamos, son más operativos para ustedes son 2. El tema de el registrador y administrador del CIMEX. El registrador, como su nombre lo indica, es el encargado de ingresar la información en el CIMEX. El administrador supervisa el uso del CIMEX por parte del registrador. Existe un administrador regional, que es el que supervisa el CIMEX, tanto en la Dirección Regional de Educación o Gerencia Regional de Educación, como en las UGELes de su jurisdicción. Existe también un perfil de administrador nacional que supervisa el uso del CIMEX, pero en todas las instancias que están dentro de sus alcances. Y también existe un administrador CIMEX, que es el encargado de realizar el mantenimiento del sistema y la asistencia técnica requerida. Bien, ¿quiénes deben ser designados como registrador o administrador del CIMEX? Para esto deberemos precisar que tanto en el Minedu, por parte de STOIPA, la DIGERE, PRONER y PRONAVEC, se debe designar al secretario técnico y abogados que prestan apoyo en esas secretarías técnicas como los registradores del CIMEX, y un especialista de preferencia del área de recursos humanos como un administrador. En el caso de las DRE y UGEL, es el titular quien debe designar a este servidor, que de preferencia debería ser alguien que tenga conocimientos en derecho y preste sus servicios a su vez en las comisiones de proceso, la comisión especial, la comisión permanente o la secretaría técnica de la ley de servicio civil. Puede ser el mismo secretario técnico, desde luego. El perfil del administrador regional lo genera OTEPA, pero al titular de la DRE. Y en el caso de la UGEL, lo mismo, el titular de la UGEL es quien designa al servidor que va a hacer las funciones de registrador del CIMEX. Puede haber más de un registrador, desde luego, dependiendo de la carga que tienen, y quien va a hacer la labor de administrador se recomienda que obviamente sea el titular de la UGEL, salvo que delegue esta función a un tercero. Sobre la generación de accesos al CIMEX, ¿cómo es que yo, una UGEL que no tengo acceso al CIMEX, puedo tener este sistema informático en operación? Remito el oficio a OTEPA indicando a las personas a quienes designo como registrador y administrador del CIMEX. Puede haber más de un registrador o administrador. Para esto van a utilizar anexos 1 y 2 de la norma técnica. La OTEPA lo atiende a lo solicitado vía correo electrónico a quienes han sido designados como registradores o administradores, y también por oficio al solicitante del documento para poder coordinar también la fecha y hora de la asistencia técnica en el llenado por primera vez del CIMEX. Y realizada la asistencia técnica, se debe proceder con el ingreso de la información de todos los procedimientos administrativos disciplinarios en el sistema. Aquí podrán apreciar modelos de los anexos 1 y 2 que están contenidos en la norma técnica y que también han sido compartidos en el link que ha merituado su participación en esta charla, y procedemos inmediatamente a explicar cuáles son los deberes que tiene el registrador del CIMEX. El registrador ingresa la información de las denuncias recepcionadas tanto por la Comisión de Procesos, Secretaría Técnica o la Comisión Especial, en un plazo máximo de 2 días de su recepción. Toda esta información contenida en la denuncia es registrada en el CIMEX. También debe mantener actualizada la información de los procedimientos administrativos disciplinarios hasta su conclusión, esto es, hasta la emisión de una decisión final por parte de la instancia. Es decir, si la denuncia es conocida por la UGEL, el último acto que registrará en el CIMEX será la resolución final que disponga tal vez la sanción o la solución de la persona procesada. Debe ingresar la información veraz acorde a lo que está consignado en el expediente. Y en caso no cuente con la información, porque por ejemplo,
puede ser una persona que está prestando sus servicios en la Comisión de Procesos y no tiene conocimiento de los expedientes o las denuncias que están ingresando a la Secretaría Técnica de la Ley de Servicio Civil, porque está en otra oficina, en otra área, tiene que solicitarla justamente a esa autoridad, al secretario técnico, para que pueda ingresar esa información. ¿Cuáles son los deberes del administrador? Realiza el seguimiento de la labor del registrador que hace en función al CIMEX. Genera reportes a través del CIMEX en forma semanal para verificar el progreso del registro de la información. Contrasta que la cantidad de expedientes ingresados al CIMEX de la comisión, de la Secretaría Técnica o la comisión especial sea acorde a la que existe físicamente, para lo cual solicita información a los responsables de dichas áreas sobre los procedimientos administrativos disciplinarios que poseen según el inventario de expedientes de cada área. En caso detecte que el registrador no cumple su labor a cabalidad, lo hace de conocimiento al responsable del área de recursos humanos para la determinación de las responsabilidades conforme al régimen laboral. ¿Cuáles son los deberes del director de una UGEL? Bien, emite el acto administrativo de designación al registrador o administrador del CIMEX. Cuando hablo de acto administrativo, estoy hablando de cualquier tipo de documento, llámese memorándum, oficio, si van a emitir una carta, cualquier tipo de documento administrativo en el cual designe las funciones en adición a lo que viene realizando la persona para poder ser registrador o administrador del CIMEX. Una vez que emite este documento o este acto administrativo, lo remite a OTEPA mediante una solicitud usando el formato tanto 1 como 2, que están contenidos en la norma técnica ya mencionada. Comunica también en el plazo máximo de 2 días hábiles el término de la designación del personal anteriormente designado para el uso del CIMEX y la nueva designación del personal de su reemplazo usando los mismos anexos unidos. Esto es, para la baja en el sistema de las personas que ya no van a registrar información, como también para generar el alta de aquellas personas que requieren acceder al CIMEX para continuar con esta labor. Supervisa que el registrador cumpla sus obligaciones emanadas de la norma técnica, así como de otras que se emitan complementariamente. Verifica que la información consignada en el CIMEX sea acorde a la realidad. Informa trimestralmente a la DRE o GRE sobre la totalidad de expedientes registrados en el CIMEX correspondiente a su UGEL, precisando el estado de los mismos. Y también informa a OTEPA con copia de IGG las dificultades o inconvenientes para el registro de la información en el CIMEX. Esto es, si por ejemplo tiene una dificultad técnica para poder realizar este tipo de labor, eso deberían informarnos, ¿no?, a OTEPA con copia a la Dirección de Gestión Educativa Descentralizada. ¿Cuáles son los deberes del director de la DRE o la Gerencia Regional de Educación? Emitir el acto administrativo de designación al registrador o administrador del CIMEX. Remitir a OTEPA la solicitud de acceso al CIMEX del personal designado usando los anexos unidos. Comunica en el plazo máximo de 2 días hábiles el término de la designación del personal anteriormente designado para el uso del CIMEX y la nueva designación del personal de reemplazo usando los anexos unidos. Verifica que las UGEL de su jurisdicción tengan acceso al CIMEX y registren periódicamente información de los procedimientos administrativos disciplinarios. Supervisan que el registrador cumpla con sus obligaciones semanales de la norma técnica, así como de otras que se emitan complementariamente. Informa trimestralmente a la OTEPA sobre las acciones realizadas para verificar que las UGEL de su jurisdicción han registrado la información de los procedimientos administrativos disciplinarios que poseen a la fecha de verificación, adjuntando el sustento correspondiente, o de ser el caso, las medidas correctivas que han adoptado. Informa a OTEPA, con copia de IGG, las dificultades o inconvenientes para el registro de información en el CIMEX. ¿Cuáles son los deberes de los jefes, directores o responsables de las demás entidades? Estamos hablando de PRONIET, PRONAVEC, DIGERE. Emitir el acto administrativo de designación al registrador y al administrador del CIMEX. Remitir a OTEPA la solicitud de acceso al CIMEX del personal designado usando los anexos 1 y 2. Comunicar en el plazo máximo de 2 días hábiles el término de la designación del personal anteriormente designado para el uso del CIMEX y la nueva designación del personal de su reemplazo usando los anexos 1 y 2. Supervisar que el registrador cumpla con sus obligaciones detalladas en la norma técnica, así como otras que se emitan complementariamente. Verificar que la información consignada en el CIMEX se acorde a la realidad. Informar trimestralmente a OTEPA sobre la totalidad de expedientes registrados en el CIMEX correspondiente
a la entidad que representa y que dicha cantidad se acorde a la verificación realizada físicamente de todos los procedimientos administrativos disciplinarios que existen con el sustento correspondiente. De ser el caso, también cuáles han sido las medidas correctivas adoptadas para el sinceramiento de la información. Finalmente, informar a OTEPA las dificultades e inconvenientes para el registro de la información en el CIMEX. Pues bien, una vez que ya hemos conocido cuáles son los deberes que tienen las autoridades involucradas en el uso del CIMEX, hablaremos de las responsabilidades administrativas. En el caso de que sean docentes los que incumplen esta labor administrativa designada o detallada en la norma técnica del CIMEX, esto conllevaría un incumplimiento de un deber, conforme al artículo 40, literal Q, de la Ley de Reforma Magisterial, y podría ser calificado como una falta administrativa acorde a lo establecido en el artículo 77.1 del reglamento de la Ley de Reforma Magisterial, por lo que la gravedad de los hechos podría ser sancionable conforme a las sanciones que establece el artículo 43 de la misma Ley de Reforma Magisterial. Esto es como amonestación, suspensión, cese temporal o incluso, de ser muy reiterativo el tema, destitución del servicio. Para el caso de personal administrativo, esto es, personas que están sujetas a otros regímenes laborales distintos al de la Ley de Reforma Magisterial, como el decreto ejecutivo 728, 276 o el 1057, también sería un incumplimiento de deberes conforme a lo ya establecido en la norma técnica, la 636-2018, que conllevaría a una falta disciplinaria de negligencia en el desempeño de sus funciones, tipificada en el literal D del artículo 85 de la Ley del Servicio Civil, el cual puede ser sancionable con suspensión de un día hasta 365 días, o inclusive, en casos muy reiterados y muy graves, con la destitución del servicio. ¿Qué pasa si una persona se equivoca al momento de ingresar información en el CIMEX? Puede hacer que al momento de ingresar la información, lo registrado no se acorde a lo que está en el expediente. En esta situación, lo que tiene que hacer es comunicarse al correo que está detallado en la diapositiva, consultas-cimex@minedo.gov.p, para que aquí podamos anular esa etapa y pueda registrar nuevamente la información correcta. Cualquier duda o consulta que tuvieran sobre el aplicativo y su uso, la pueden dirigir al mismo correo consultas-cimex@minedo.gov.p y con copia a mi persona al correo lpostigo@minedo.gov.p. También hemos dejado los teléfonos de contacto y por mi parte les doy muchas gracias por su atención. Vamos a proceder a una breve pausa para poder recabar las inquietudes que tuvieran sobre la normativa ya antes descrita, para continuación de esta charla exponer y ver cuáles son las actualizaciones o mejoras que le hemos hecho al sistema informático de monitoreo de expedientes a cargo de Marco Chung. Muchas gracias. Muy buenas tardes, amigos. Les saluda Marco Antonio Chunga Vargas, de la Oficina de Ética Pública, Transparencia y Anticorrupción. Nosotros, continuando con nuestra presentación, vamos a trabajar la parte operativa del Sistema Informático de Monitoreo de Expedientes CIMEX. Al terminar esta presentación, vamos a resolver todas las consultas que han formulado a través del chat y las que tengan que formular de esta parte operativa. Lo primero que hay que hacer o tener para acceder al Sistema Informático de Monitoreo de Expedientes CIMEX es que deben de haber sido debidamente acreditados por la entidad. Como les comentaba el abogado Luis Postigo, deben de enviar el documento donde mencionan quiénes son las personas responsables del sistema y la hoja de compromiso de confidencialidad de la información para nosotros poder brindarles los accesos. Asumiendo que ya tenemos los accesos y queremos iniciar y comenzar a trabajar en el CIMEX, lo primero que tenemos que hacer es cargar nuestro navegador Google Chrome. ¿Qué es el navegador que yo tengo aquí? Una vez que cargamos nuestro navegador Google Chrome, debemos de ingresar a la página de Perú Educa. Como esta es una presentación, y como ya les indicaron hace un momento el abogado Luis Postigo, la versión del CIMEX va a salir el 10 de diciembre, nosotros vamos a simular un ingreso a Perú Educa accediendo
a una dirección interna del Ministerio de Educación. Ustedes, cuando tengan que ingresar, en vez de esta dirección van a poner www.perueduca.pe y les va a aparecer esta misma pantalla. Cuando sale esta pantalla, nosotros tenemos que registrarnos y acceder a nuestro sistema. Vamos a inicio de sesión y ponemos en esta parte el usuario que usamos. En este caso, yo voy a usar un usuario pdirector@perueduca.pe y voy a poner la contraseña. Voy a ingresar. Si los datos son correctos, automáticamente voy a ingresar a la plataforma de Perú Educa. Lógicamente, aquí me va a aparecer www.perueduca.pe. Para acceder a la actualización del CIMEX, luego que me he logueado y he puesto mis datos de usuario y contraseña, debo de cambiar la línea de dirección cambiando lo que dice web/usuario por el nombre del aplicativo que es CIMEX. Al poner CIMEX y presionar Enter, voy a acceder a la plataforma del CIMEX. Muchos de ustedes ya tienen acceso al CIMEX y trabajan hasta el momento en la versión actual. Como ustedes ven, el entorno operativo ha cambiado en diseño, en formato y en fondo. Tenemos colores que distinguen cada una de las secciones que tiene nuestro aplicativo. También van a notar que sale el nombre del usuario que maneja el CIMEX, a qué entidad pertenecen, cuál es el rol que cumplen y cuál es la última vez que han ingresado al CIMEX, es decir, su última visita. En la siguiente sección salen cada una de las etapas del aplicativo. Mis expedientes, ingreso de expedientes, informe preliminar o de precalificación, instauración o inicio, informe final, toma de decisión, recursos administrativos y reportes. También nos aparecen los filtros, el número del documento, datos del denunciante, del denunciado. Si quieren realizar alguna búsqueda de alguna persona dentro del CIMEX, de su jurisdicción, lo pueden hacer a través de estos botones. Tenemos los filtros. Si quiero visualizar información solamente de la Secretaría Técnica, de las comisiones de docentes o de las comisiones de administrativos. Quieren visualizar los archivos por estados, ingresados, informe preliminar, instaurados, según el estado que ustedes desean, por el hecho denunciado. Quizás quieren ver toda la denuncia solamente de cobros indebidos, o quieren ver la denuncia solamente de violencia sexual, o de mal uso de bienes y recursos. Estos filtros van a ayudar a que su información esté mejor clasificada y ordenada según los requerimientos que ustedes tengan. Al lado derecho de estos filtros van a encontrar el resumen. ¿Cuántos expedientes tienen ingresados? En este caso dice 1 ingresado, 0 con informe preliminar, 0 instaurados, 0 con informe final, 0 decididos y 0 no instaurados. Debajo van a encontrar una opción que dice prescritos. Es decir, ¿cuántos de los casos que tenemos allí posiblemente estén prescritos? Les digo posiblemente porque quizás ese expediente, según el tiempo que tiene ese expediente en el CIMEX registrado, ya prescribió. Pero resulta que ese expediente ya culminó en físico. Lo único que falta es registrar esta información en el aplicativo. Pero mientras no actualicen la información y no lo registren para el sistema y los que tengan acceso a ese sistema, ese expediente ya prescribió. ¿Qué quiero decirles con esto? Que debemos de estar al día en el registro de la información que hagamos. Si ustedes dejan de registrar la información, cabe la posibilidad que alguno de esos expedientes diga prescrito. Y si el titular de la entidad revisa la información, nos va a llamar a preguntarles por ese caso, siendo que ese caso ya culminó, pero no lo ha registrado. Actualicemos la información y evitemos estos problemas. Debajo van a encontrar una pizarrita, un dash, que es básicamente la información de los expedientes. Aquí solamente hay un expediente registrado. Yo para esta explicación he escogido un usuario de la UGEL Cañete, de la UGEL 8 Lima Provincias,
con información vacía para que ustedes puedan ver cómo va creciendo la información. Solamente he registrado un expediente que es el 3333 del 2018. Vamos a ver en este momento cómo registramos un expediente. Los que ya hemos trabajado en CIMEX, vamos a notar que el trabajo en CIMEX es muy sencillo. Vamos a ingreso al expediente. Vamos a simular que llegó una denuncia y esta denuncia llegó a nuestra Secretaría Técnica o a nuestra comisión de docentes. Tenemos nuestra denuncia en físico y vamos a registrar. En la pantalla de ingreso de expedientes, lo primero que te pide es el número de expediente. Este número de expediente es el número que se le asigna a esta denuncia en trámite documentario o mesa de partes de la entidad. Yo voy a poner que es el expediente 4444 y voy a poner que es del año 2017. A la derecha de estos datos me dice si es un expediente retrotraído. Es decir, si es un expediente que ya culminó, pero que la persona sancionada interpuso un recurso ante Servir, y Servir ha pedido que se retrotraiga este expediente. En esos casos, activamos esta opción. También van a notar, como una actualización en el CIMEX, que al lado derecho de esta opción dice informe de control. Activamos esta opción si la denuncia es producto de un informe de control, que producto de este informe se ha levantado una denuncia. Si eso fuera así, yo activo informe de control y en esta casilla escribo cuál es el nombre de ese informe de control, el nombre y número. Por ejemplo, informe de control 2590 del 2018. Al hacer esto estoy indicando que producto de ese informe de control, yo estoy activando un expediente de denuncia. En la parte inferior, que es una línea ya conocida, dice abogado asignado. En esta línea tenemos que poner el DNI del abogado de la entidad que está a cargo de la investigación y de llevar este expediente. Yo voy a poner un número cualquiera y voy a presionar Enter. Cuando yo haga esto, al presionar Enter, CIMEX va a relacionarse a la base de datos de RENIEC, va a realizar la búsqueda de ese DNI, de ese número que yo he ingresado, y si ese DNI no existiera o tuviera algún problema, CIMEX lo va a indicar con la pantalla que tenemos aquí. Te dice, error inesperado en el servicio de RENIEC. Simplemente lo cierran y ponen un DNI válido. Si yo pongo un DNI válido, por ejemplo, yo he puesto mi DNI, he presionado Enter, automáticamente sale el nombre de la persona. ¿De acuerdo? Estoy cambiando el número del DNI, presiono Enter y automáticamente reconoce el nombre de la persona. Recuerden que tienen que poner el DNI y presionar Enter. Si ustedes no presionan Enter, no va a activar la búsqueda y el enlace con RENIEC. Vamos. En la siguiente línea. Dice, documento de ingreso a la comisión. ¿Con qué documento ingresa este expediente a la comisión? Si bien es cierto, pasó por trámite documentario, es posible que lo deriven a dirección o a recursos humanos y recursos humanos se lo derive a ustedes. ¿Con qué documento se lo derivaron a ustedes? Con el informe, con un memo, con un oficio, quizás con otro documento. Si fuera otro documento, simplemente selecciona otro documento. Si fuera un informe, selecciona el documento que es. Y pongo el número de documento. Y selecciono el año. Otra novedad que tenemos en esta versión del CIMEX, en esta actualización del CIMEX, es que a la derecha te dice fecha de los hechos. ¿Cuándo ocurrieron los hechos? Tomen en cuenta estas fechas, porque estas fechas son las que van a marcar la prescripción del expediente según a la comisión o a la secretaría, o si van a la comisión o a la Secretaría Técnica. Entonces, aquí podemos seleccionar la fecha. Voy a poner que los hechos ocurrieron en junio, 1 de junio del 2017. En la parte inferior de esta línea, la línea siguiente, dice fecha de ingreso a la comisión. Es decir, bueno, los hechos ocurrieron el 1 de junio del 2017. ¿Cuándo te llegó este expediente a la comisión? Selecciono la fecha
Noten que en el año ya no puedo seleccionar un año menor a la fecha que ocurrieron los hechos. O sea, no podría ingresar el expediente del 2016 cuando los hechos ocurrieron en el 2017. Selecciono. Lo mismo pasa con el mes, ¿no? No podría ser el expediente haber ingresado en junio cuando los hechos ocurrieron en diciembre. Entonces, todo eso está validado aquí en el aplicativo. Voy a poner la fecha que el expediente ingresó un día después que ocurrieron los hechos. Luego, seleccionamos quién te remite el expediente. ¿Qué oficina te da ese expediente? Vamos a asumir dirección. En la línea siguiente ponemos el DNI del denunciante. Recuerden que siempre ponemos el DNI y presionamos Enter. Si no presionamos Enter, CIMEX no hace la relación con RENIEC, y si no hace la relación con RENIEC, no va a incluir los nombres, apellidos y el sexo de las personas a las cuales corresponde ese DNI. Si presionamos Enter, va a buscar el DNI en la base de datos y va a obtener los datos. Luego me pregunta el tipo de falta, si es una falta administrativa o una infracción ética. Vamos a asumir que es una falta administrativa. En la línea siguiente me pregunta el hecho denunciado. Aquí hay que tomar en cuenta muchas cosas. Lo más importante, o lo más resaltante, dentro de la actualización que tenemos en el CIMEX, para los que ya conocen la versión anterior, es que en los casos de violencia sexual, cuando yo lo seleccione, va a generar una subtipificación o una subclasificación, Si el hecho de violencia sexual te va a preguntar si es hostigamiento y acoso, si es tocamientos indebidos o violencia sexual. Según corresponda, yo selecciono lo que haya ocurrido. Esto de la subtipificación solo pasa en los hechos de violencia sexual. Y en los hechos de violencia sexual también les pregunta si las personas denunciadas están identificadas, pero se van a dar cuenta que no existe la posibilidad que no estén identificadas. Siempre deben de estar identificadas. Lo que te pregunta es el número de encausados. Si yo pongo 1 y hago un clic, en la grilla o cuadrícula en la parte inferior van a aparecer los datos necesarios de esta persona que está denunciada por violencia sexual. Recuerden que estamos viendo el caso específico de violencia sexual. Si yo pongo el DNI de una persona aquí, voy a poner, por ejemplo, mi DNI porque quiero que noten algo, 096 48 51 4, y presiono Enter, siempre presionando Enter. CIMEX lo que va a hacer, esto también es parte de la nueva actualización, es que CIMEX va a buscar ese DNI en toda la base de datos del CIMEX a nivel nacional y te va a mostrar una pantalla de resumen indicándote si esta persona, dueña de ese DNI, tiene alguna denuncia en otra entidad del sector, siempre y cuando esta entidad registre en el CIMEX. La pantalla que ustedes ven aquí, que le llamamos historial de denuncias, te permite ver que esta persona, que ese es mi DNI, por temas de prueba, tiene una denuncia también en el 2018, el 4 de enero, también por violencia sexual, que está en etapa de ingreso, que ha ocurrido en el CEBA Miguel Grau, en la UGEL 8 de Lima Provincias, en esta misma UGEL. Entonces te va a mostrar qué denuncia tiene. Vamos a probar otro DNI para ver si busca fuera de la entidad. Estoy poniendo un DNI, presiono Enter, y me salió que esta otra persona tiene 2 denuncias. Y van a notar que estas personas no son de la UGEL Cañete, sino esta persona es de la UGEL Rioja y tiene 2 denuncias. Una por violencia sexual y otra de tocamientos indebidos. Es decir, tenemos en el CIMEX el historial de denuncias de la persona que está allí. Y esto nos ayuda a tener un mayor criterio para llevar este proceso. Cuando yo ponga ese DNI, van a notar que les dice si se aplicó la medida preventiva. Si yo pongo sí, me va a preguntar qué tipo de medida preventiva.
medida cautelar, retiro, separación. Vamos a poner separación. Luego te dice con qué documento acreditas esa separación. Con un informe, con un memo, con un oficio, con una resolución. Si pongo oficio, pongo el número del oficio y pongo la fecha del documento. Igual, si los hechos ocurrieron en el 2017, yo no podría seleccionar una fecha anterior. Igual, si los hechos ocurrieron en junio, no podría yo haber aplicado una separación preventiva en enero. Pongo el hecho y en la línea inferior me van a salir ya a qué DRE corresponde y a qué UGEL corresponde. Estos datos no se cambian porque son los datos que identifican en qué entidad trabaja usted. Luego debajo dice entidad, que se refiere a la institución educativa donde ocurrieron los hechos. Otro de los inconvenientes que teníamos en la versión actual del CIMEX es que cuando yo quería buscar una institución educativa en toda esa larga lista, me demoraba mucho tiempo. Ahora, ustedes basta con escribir el nombre de la institución educativa y toda la lista se va a filtrar hasta encontrar la coincidencia. Por ejemplo, yo voy a poner Miguel, estoy escribiendo y noten cómo filtra la información. Y me muestra solamente los que tengan Miguel. Y eso que yo he escrito solamente Miguel. Si yo pongo, por ejemplo, César Vallejo, César, ya me está saliendo, por ejemplo, el Colegio César Inicial, el Colegio César Primaria, corazoncitos felices y caritas felices. Entonces, es más fácil de buscar la entidad. Si yo tengo la entidad, simplemente la selecciono. Luego viene la comisión, donde va a ir este expediente para su evaluación. Tenemos la comisión de docentes y la comisión de administrativos. Notemos algo en Secretaría Técnica. Si yo escojo Secretaría Técnica, automáticamente te va a pedir la fecha en que tomó conocimiento recursos humanos. También para ver los plazos de prescripción. Con la misma lógica, yo no puedo seleccionar una fecha antes de lo que ocurrieron los hechos. Si yo selecciono otra comisión, bastará con eso. Esto es en los casos de violencia sexual, que son los casos más importantes para nosotros y creo que también para ustedes. En los demás casos, como cobros indebidos, la información es mucho más sencilla. Por ejemplo, pongo cobros indebidos, pongo el número de encausados y solo me pide el DNI, me muestra el nombre y el sexo. No me pide medida preventiva porque no aplica para los cobros indebidos la medida preventiva. Entonces, todos estos datos hay que tomarlos en cuenta para el expediente. Asumiendo que la información de nuestro expediente ya fue registrada de forma correcta, yo le hago clic a guardar. CIMEX lo que va a hacer es decirme, ¿deseas grabar el expediente? Si yo le pongo aceptar, automáticamente CIMEX te va a indicar los datos que se guardaron satisfactoriamente y te va a regresar a la pantalla de mis expedientes. Ustedes van a notar que ahora tengo aquí el expediente 444. ¿De acuerdo? Que está aquí. Que ingresó en 2017 y ya te manda como dato prescrito por las fechas ingresadas. Repito, no necesariamente porque dice prescrito quiere decir que ya prescribió. Eso es por la temporalidad del expediente en el CIMEX. Pero quizás ustedes ya culminaron el expediente, pero lo que falta es registrar esa información en el aplicativo. Como ustedes van a notar, acá yo ya tengo el expediente registrado. Van a notar también que en el informe preliminar y en las demás etapas me figuran ceros, porque lo único que tengo yo ahora son expedientes que están en etapa de ingreso, más no en las etapas siguientes. Vamos a registrarle a alguno de estos expedientes el informe preliminar. Voy a trabajar sobre el expediente 3333. Voy a informe preliminar. Me aparece una pantalla muy simple, donde conforme vayamos avanzando vamos a ir registrando la información necesaria. Número de expediente, y me aparecen los expedientes que yo tengo en pantalla para poder registrarles el informe preliminar. En este caso vamos a dar el expediente 333 de 2018. Automáticamente, cuando lo seleccione, me aparece una pantalla de resumen,
donde te muestra la información total del expediente para que tú estés seguro de la información que has trabajado y si es el expediente que tú quieres, al cual tú le quieres registrar el informe preliminar. En este caso, si este es el expediente, le pongo cerrar. Si yo pongo exportar, lo que va a pasar es que esa información te la va a mandar a un archivo de Excel para que tú puedas imprimirla, para que tú puedas acomodarla en un file, o lo puedas usar como portada en el expediente en físico que tienes ahí. Es un resumen. Noten que también está la información de la medida preventiva, si esto lo amerita, ¿no? Eso también sale impreso. Voy a cerrar porque yo sé que ese es el expediente que quiero trabajar. Una de las novedades, de las tantas novedades que ya estamos viendo en esta versión del CIMEX, es que ustedes, en la etapa del informe preliminar, pueden volver a clasificar el hecho denunciado. Puede ser que un expediente haya sido definido como cobros indebidos y en el análisis del abogado a cargo del expediente se dio cuenta que era mal uso de bienes y recursos de mantenimiento preventivo. Entonces, aquí podrían cambiar el hecho. De repente fue violencia sexual y fue tocamientos indebidos, pero en realidad fue hostigamiento y acoso. Entonces, en esta actualización del CIMEX, ustedes en el informe preliminar pueden actualizar la información del hecho denunciado. Como en todas las etapas del CIMEX, ustedes podrían cambiar de abogado, porque se le reasignó el expediente a otro abogado a cargo del expediente. Basta con poner el DNI y presionar Enter. Voy a probar con el DNI, siempre pruebo el mío, y sale el nuevo abogado. Voy a dejar el DNI que estaba, presiono Enter, y aparece el abogado que estaba a cargo del expediente. En la línea siguiente dice número de informe preliminar. Recuerden que el registro de la información en estos casos se hace cuando el informe preliminar ya ha sido aprobado, ya ha sido firmado y ha sido numerado. Es decir, ya está listo o sea, ya fue culminado el informe preliminar y fue aprobado. Entonces, ese número lo pongo aquí. Pongo el año del informe preliminar, pongo la fecha del informe preliminar. Como notan, me deja solamente 2018 y los meses correspondientes al 2018. Vamos a asumir que este expediente tuvo un informe preliminar el 1 de marzo. Y el destino donde yo lo derivé fue un destino interno. Luego me pregunta el órgano instructor, ¿a dónde lo estoy derivando? ¿Cuál es la oficina denominada el órgano instructor para seguir con este proceso? Vamos a asumir la dirección y aquí tengo los números de procesados, que inicialmente fue declarado como 1, que soy yo. Si en estos casos, motivo o producto de la investigación, se dieron cuenta que eran 2 y no era 1, bastará con cambiar aquí el número. Si yo pongo 2, me permite poner el DNI de la siguiente persona. Si yo lo dejo en 1, regresa el dato. En esta grilla donde aparece el DNI de la persona denunciada, yo tengo que seleccionar el cargo. Aquí estamos usando datos de prueba, el cargo que puede ser docente, administrativo, el régimen laboral de la persona, profesor auxiliar de educación, profesor nombrado, profesor de instituto, o CAS, por ejemplo. La oficina donde trabaja, aquí hay que definir la oficina, en este caso voy a poner que es de OSTEPA. Si se aplicó la medida preventiva de separación, lógicamente aquí sí figura la medida preventiva porque se dijo que fue de separación, sustentada con un memo 322 del 5 de enero del 2018. Bueno, y está preguntando si nosotros estamos recomendando instaurar o no. Si yo pongo sí, automáticamente se activa en la casilla de norma aplicada, donde yo tengo que seleccionar la norma con la cual yo voy a recomendar aperturarle el proceso a esta persona. Por ejemplo, voy a escoger la ley de reforma magisterial. Automáticamente me aparecen las tipificaciones correspondientes a esa norma. Esta es otra actualización del CIMEX. En la versión actual del CIMEX yo solamente puedo seleccionar un artículo y un inciso.
Aquí yo puedo seleccionar 2, 3 o 4 según la recomendación del abogado que está a cargo del expediente. Por ejemplo, voy a escoger al azar 3 incisos de los artículos correspondientes. A la derecha, lógicamente te pregunta si es un caso de corrupción. Si esto fuera un caso de corrupción, tengo que poner sí y seleccionar la norma. Lógicamente, este es un caso de violencia sexual, no corresponde a un caso de corrupción. Si yo le pongo no, esto queda automáticamente bloqueado. Si he cumplido con registrar la información que tengo en mi informe preliminar, le hago clic a guardar. Te salen algunas recomendaciones sobre la regla de prescripción, que ustedes la deben de conocer mejor que yo. Si en este caso todo estuviera bien, le pongo a aceptar. Si pongo a aceptar y encuentra algún error, vamos a ver cuál es el error. Me dice, cargo del procesado 1 es un dato obligatorio. Si yo veo el procesado 1, me voy a dar cuenta que en cargo no he seleccionado nada. Por eso me está saliendo el error. Voy a poner guardar, acepto, y si he cumplido con toda la información, el dato va a ser aceptado y va a ser guardado. Es decir, CIMEX antes de grabar la información la verifica, y si encuentra algún error, les va a indicar exactamente dónde está ese error. Vamos a anotar ahora que ese expediente 333, que es el que nosotros estamos trabajando, ya aparece con informe preliminar. También vamos a notar que en nuestro resumen que tenemos en esta parte, me dice que hay 2 expedientes ingresados y que hay 1 con informe preliminar. De los 3 que tenemos aquí, ya se desplazó 1 para informe preliminar porque ya está aquí. También vamos a notar que en nuestra pantalla que tenemos aquí, en la opción de la lupa, que me muestra el resumen de ese expediente, cuando yo lo active, voy a notar que ya me aparece la información del ingreso del expediente y también me aparece la información del informe preliminar. Yo me puedo mover entre las pestañas para ver la información de cada una de las etapas. Y aquí está la información guardada. Insisto, esta información puede ser impresa. En este caso vamos a poner cerrar. Si yo ya tengo el informe preliminar de este expediente 333, lo correspondiente es que salga el documento de instauración. Si yo ya tengo el documento de instauración y quiero registrarlo, al igual que el informe preliminar, este documento ya tiene que estar firmado y aprobado, lógicamente numerado. Entonces voy a la etapa de instauración y en instauración me aparece la misma lógica. La pestaña de los expedientes que cumplen con la condición para registrarle esa etapa, en este caso para registrar la instauración, este expediente debe tener un informe preliminar. Entonces, si tiene informe preliminar, que este es el único, va a cumplir con esa opción. Yo lo selecciono y automáticamente me vuelve a mandar la información de resumen para yo estar seguro que este es el expediente con el cual quiero trabajar. Si lo tengo listo y está todo correcto, cierro mi pantalla y procedo a registrar la información. Se van a dar cuenta que en esta etapa del hecho denunciado ya no puedo modificar el hecho denunciado. En el informe preliminar sí pude hacerlo, aquí ya no. Sí puedo actualizar los datos del abogado a cargo del expediente, porque puede cambiar el expediente de abogado encargado de este. Luego, debo de seleccionar el documento con el cual estoy aperturando e iniciando proceso, escribir el número del documento y la fecha del documento. Lógicamente, igual es de 2018 y no podría ser de antes de marzo, porque recuerden que el informe preliminar es de marzo. ¿De acuerdo? Selecciono la fecha del informe, del documento de instauración de inicio, el número de procesados, me aparece la información previamente registrada en el informe preliminar, por si hay algún dato que yo deba de modificar. ¿De acuerdo?
Pero voy a anotar algo más aquí, que me está pareciendo un dato importante a partir de ahora en el CIMEX, la fecha de notificación. Yo puedo guardar ese expediente en una primera etapa sin fecha de notificación, porque lógicamente yo he emitido el documento de apertura o de instauración, pero todavía no está notificado. Entonces, yo lo guardo, acepto los términos, y automáticamente los datos han sido guardados de forma correcta. Si ustedes se dan cuenta, figura ya como instaurado. Pero por lógica, si yo lo buscara en informe preliminar, me debería aparecer aquí el expediente. Pero no aparece. ¿Por qué? Porque para poder pasar a la etapa del informe final, el documento tiene que haber sido notificado. Entonces, para yo completar esa información, lo que tengo que hacer es regresar a la etapa de instauración. Y en instauración, volver a seleccionar ese expediente. Lógicamente me aparece, como siempre, las pantallas de resumen para que ustedes estén seguros de la información. Se completa toda la información y puedo ya completar la fecha de notificación de este expediente. Si fueran 3 personas a las que hay que notificar, va a salir las filas para las 3 personas. Igual, selecciono el año, las fechas, no puede ser antes del 5 porque el 5 salió el documento de apertura, no podrían notificar antes de que salga. Pongo el 6, guardo el documento, acepto los datos, CIMEX guarda la información y te dice que el expediente sigue en instaurado. Pero van a notar que si ahora yo voy a informe final, ahora sí me aparece el expediente 3333, porque ya ha sido notificado. Si ya ha sido notificado y ya se emitió el informe final o informe del órgano instructor, lo seleccione y la lógica me indica, me va a mandar la pantalla de resumen. Como ya saben, es para confirmar que sea el expediente que voy a trabajar. Es el expediente, miren, aquí están las 3 tipificaciones que yo seleccioné. Cierro la pantalla y automáticamente me dice cuál es el número del informe final. Puedo poner el número del informe final, la fecha del informe final. Con la misma lógica, no puede ser antes de la notificación. Voy a ponerle 29 de junio, voy a ponerle 1 de julio. Puedo cambiar el abogado, quién es el órgano sancionador, me aparecen los datos de la persona que está siendo procesada, en este caso ya procesada, y me dice si voy a sancionar o no. Si yo le pongo no, se cierran las opciones que tengo a la derecha y me dice es por prescripción o por inhibición. No es un dato obligatorio, no necesariamente no recomienda sancionar por alguno de estos dos, pero si recomendara sancionar, te va a decir cuál es el tipo de sanción. Puede ser destitución, suspensión, cese temporal. Dependiendo de lo que tú hayas seleccionado, te va a pedir más opciones. Si yo pongo cese temporal, tengo que especificar cuánto es el tiempo de cese temporal. Por ejemplo, yo pongo 2 y podría ser días, meses o años. Si yo pongo destitución, no me pide nada más, porque no hay mayor precisión sobre eso. Dependiendo de lo que ustedes elijan o seleccionen, te va a pedir mayor información. En todas las etapas del CIMEX van a encontrar la opción de observaciones. En esa opción de observaciones, ustedes pueden escribir algún dato relevante sobre el expediente. Lo que ustedes consideren relevante para ustedes y para una mayor información del proceso. Si la información está completa en esta etapa del informe final, si están de acuerdo con toda la información, le hago clic a guardar. Le pongo aceptar y automáticamente la información se graba. Van a notar que ese expediente 3333 ya aparece con informe final. Y van a notar que ese expediente se está moviendo entre las etapas del CIMEX. Ya va aquí.
Solo le falta la última etapa de la toma de decisión. Si voy a la opción de toma de decisión, como ustedes se han dado cuenta, el CIMEX es básicamente reconfirmación de la información que has registrado, no es complicado el manejo del aplicativo. Yo selecciono el número del expediente, vuelve a aparecer la lógica de la información del expediente para estar seguros de ellos. Me pide cuál es la resolución de sanción, pongo el número de la resolución, pongo la fecha, me dice que no puede ser antes de junio, porque recuerden que nosotros seleccionamos que en junio salió el informe final, pongo la fecha de junio en la que fue el informe final, en la grilla me muestra los datos del procesado, con la información que yo registré en el informe final, y me pide que reconfirme el tipo de sanción. Igual, si yo selecciono cese temporal, me va a preguntar cuál es la temporalidad de esta. Si yo pongo destitución, ya no me pide nada más. Dependiendo de lo que yo seleccione, igual puedo poner una observación y le hago clic a guardar. Si me pregunta, ¿deseas guardar la información? Acepto. Si aceptas y todo es correcto, todo es validado, CIMEX te va a mostrar ese expediente, el 333, decidido y ya en color azul. ¿Qué significa el color azul? Si yo tengo un expediente con los días transcurridos en color azul, indica que ese expediente ya culminó. ¿Cuáles son las formas de culminar un expediente en el CIMEX? Que el expediente tenga una no instauración, donde queda el proceso allí, o el expediente haya llegado a la etapa de decisión y se haya decidido o sancionar o no sancionar. En esos dos momentos te va a indicar este expediente de color azul. En otros momentos, en otros estados, te lo va a poner en color verde, amarillo o rojo. Si tiene entre 0 y 105 días, te lo va a poner en color verde, con la misma lógica del CIMEX que está en internet ahora. Si tiene entre 105 y 160, te lo va a mostrar en color ámbar. Y si tiene más de 160, te lo va a mostrar en color rojo. Esa es la información registrada de la gestión del expediente. Esa información te va a permitir obtener reportes. Lógicamente, por la cantidad de información que nosotros tenemos aquí, los reportes son pequeños. Yo voy a reportes y vamos a tomar dos tipos de reportes para que ustedes sepan más o menos cómo funcionan. Recordando también que cualquier consulta nos pueden llamar a los números que se van a mostrar en un momento en pantalla o al correo electrónico. En expedientes tengo los dos reportes más usados, que es registrados y expedientes por hecho denunciado. En registrados te va a mostrar la información de todo ese expediente. Yo, para no hacerlo tan pesado, voy a poner todos los expedientes y voy a ponerle buscar. Automáticamente CIMEX me va a mostrar los 3 expedientes que yo tengo. Aquí están los 3 expedientes. Si yo quiero esos expedientes, pero en un Excel, porque quiero verlos, porque quiero trabajarlos, porque quiero tener mi reporte ahí, simplemente le pongo exportar. Al hacer esto, CIMEX va a bajar el expediente y te va a avisar. El documento se generó satisfactoriamente, la descarga del archivo comenzará en unos minutos, puedes cerrar esta ventana. Me dice que va a comenzar en unos minutos, pero ya la terminamos aquí. Entonces, cuando yo abra este archivo, voy a encontrar la información total de estos expedientes. Aquí tenemos la información total de los expedientes. En un color amarillo es la etapa de ingreso del expediente. En un color celeste, la información total del informe preliminar. De la misma manera, y en el color medio naranja, la instauración. En un color morado claro, digamos, el informe final. Y en un verde claro, la decisión. Luego viene
Si hay recursos administrativos, que ya les voy a explicar un poco esos casos, el estado del expediente, la DRE a la región a la que pertenece, la UGEL, el DNI del procesado, los apellidos del procesado, la norma aplicada, y como ven, toda la información de ese expediente. En el único caso que llegue información hasta el final, es el único caso que nosotros hemos llevado hasta decisión. Todos los demás han terminado, no han terminado, pero están con información registrada de etapas anteriores. Esa es la información del expediente registrados. Yo podría necesitar un expediente estadístico de esta información. Entonces, los expedientes estadísticos o el informe estadístico está por expedientes por hechos denunciados. Cuando yo venga aquí, puedo seleccionar la fecha de esos expedientes, digamos, los expedientes desde el 2017, que tengan registrados aquí, hasta la fecha de hoy, y le puedo decir buscar. Cuando yo haga eso, me va a mostrar los expedientes que tengo aquí con la gráfica de los expedientes que tengo. Tenemos hasta la gráfica estadística. Yo este expediente también lo puedo bajar a Excel. Si yo le pongo exportar, me va a mostrar la misma pantalla, puedo cerrar y puedo abrir el expediente en Excel, donde tengo la información en un gráfico estadístico con el hecho denunciado, si lo ven separado, y también tengo el reporte cuantitativo aquí. Como se han dado cuenta, el trabajo en el CIMEX es muy sencillo, es fácil de trabajar, y como insistimos desde la OTEPA, en el Ministerio de Educación, OTEPA, se encarga de brindar toda la asistencia técnica en la gestión de expedientes en el CIMEX. Ustedes nos pueden llamar al 615-5800, anexo 26614, o a los correos electrónicos, o al correo electrónico que se ubicaron en la presentación del abogado Luis Postigo. Eso ha sido todo de mi parte. Vamos a hacer un pequeño break de 5 minutos para que ustedes puedan formular las preguntas que crean convenientes sobre el CIMEX para nosotros poder procesarlas y responderlas juntamente con las preguntas que hicieron hace un momento de la norma técnica. Buenas tardes con todas y todos. Bienvenidos. Estamos aquí reunidos para poder absorber las dudas que tuvieron sobre la charla del CIMEX, tanto en la parte normativa como en la parte operativa del mismo sistema de la actualización que ha habido a este sistema informático de monitoreo de expedientes. Para esto vamos a leer las consultas que nos han realizado. Marcos. Bien, la consulta que hace el UGEL Puerto Inca indica, en el CIMEX también se pueden registrar los procesos concluidos. En efecto, todos los procesos concluidos se deben de registrar en el CIMEX. Lógicamente, deben de tener el expediente en físico y empezar a registrar los documentos desde el ingreso a la denuncia, el informe preliminar, el documento de instauración, si se ha instaurado, el informe final y la toma de decisión. Es decir, si el expediente ha sido concluido, también debe de ser registrado. Muy bien. UGEL 01. Se debe registrar todas las denuncias o quejas que interponen los usuarios sin previa calificación por parte de la CEPAD. Veamos. Todo documento que ingresa a la UGEL, a la DRE, a PRONIET, PRONAVEC, Ministerio de Educación, pasa por un primer filtro. ¿Ok? Ese primer filtro, en el caso de la UGEL o la DRE, es la dirección, que es la que remite la denuncia a la autoridad competente. Si es para un tema administrativo de auxiliar de educación, lo remitirá a la Secretaría Técnica de los órganos instructores de la UGEL o de la DRE. Si es un docente, lo emitirá a la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios. Si es una UGEL, la Comisión Permanente. Si es una DRE o una GRE, la Comisión Especial. En ambos supuestos, siempre va a haber alguien que analice esa denuncia y pueda así justamente tener la persona que recibe en la Comisión de Procesos, en la Secretaría Técnica, la posibilidad de ingresar esa información al CIMEX. ¿Okay? Si hablamos de queja,
tengamos en cuenta que la queja por defecto de tramitación es un tipo de documento que ingresan cuando los usuarios no están conformes con un trámite o no ha sido resuelto el procedimiento dentro de los plazos legales. ¿Okay? No lo confundamos con el tema de las denuncias administrativas. Pero para efectos prácticos de la consulta, diremos que una vez que el documento es recibido por la comisión y aunque el denunciante le ponga en el rótulo queja, me quejo de tal persona, interpongo denuncia, o lo que se indica, indistintamente al rótulo que le ponga el documento, si nosotros examinamos que lo que está contenido en ese documento es una denuncia, entonces sí tenemos la obligación de ingresar esta denuncia en el CIMEX. Bien. Laugel Payasca pregunta, si al momento de ingresar un expediente por error se consigna una fecha equivocada, han tratado de modificar la información y no se puede. ¿Qué se debe de hacer en esos casos? Si consignamos un dato erróneo en algún registro, en alguna etapa del CIMEX, deben de enviar un correo electrónico al Ministerio de Educación, al correo consultas-cimex@minedu.gov.pe, indicando en qué etapa ha sido el error. Para nosotros, desde el módulo que permite hacer eso, no modificamos la información. Lo que hacemos es quitar la etapa donde se cometió el error. Es decir, si el error se consignó en la etapa de instauración, ese expediente lo retornamos a la etapa de informe preliminar para que ustedes puedan volver a consignar la instauración. Si el error fue en la etapa del informe final, le quitamos esa etapa y el expediente retorna a la etapa de instauración para que ustedes puedan volver a registrar la información correcta. Laugel Castilla pregunta, ¿me pueden otorgar permiso para grabar la sesión? Vale indicar que al terminar la presentación, la videoconferencia, se les enviará un link para llenar una encuesta de satisfacción. A las personas que culminen esta encuesta de satisfacción, se les va a enviar un link donde va a estar almacenada toda la presentación y la videoconferencia que se ha realizado el día de hoy. La misma Laugel Castilla nos pregunta, ya no hay comisiones para administrativos, si no me equivoco, se rigen por la ley de servicio. Sí, en efecto, cuando en el CIMEX se hace mención a la comisión de procesos administrativos o la comisión de administrativos, lo hace en el sentido de que existen aún algunas UGELes que por la carga de los expedientes que ya han sido instaurados cuando existía esta comisión de procedimientos administrativos en base al decreto legislativo 276, aún continúan sus procesos en trámite. ¿Okay? Pero son muy escasos, muy raros, porque a la fecha ya o bien las denuncias los tiene la Comisión Permanente de Procesos Administrativos y Disciplinarios para Docentes o la Comisión Especial en el marco de la Ley de Reforma Magisterial, o bien, en el caso de los administrativos, auxiliar de educación, está la Secretaría Técnica de los órganos instructores y sancionadores conforme a la Ley del Servicio Civil. Bien, la CEPAT del UGEL 1 del Porvenir pregunta e indica, señores, cuando se pone otro documento no se acepta en el registro. No basta con seleccionar la casilla de otro documento. Tenemos que poner en la casilla a la derecha el número de ese otro documento. Si no existe el otro documento porque el expediente fue derivado desde MS Partes directo a la CEPAT, deben de poner otro documento y poner el mismo número de expediente. Cuando hagan eso y graben, CIMEX le va a permitir grabar el registro de la información que han contemplado en esa etapa. Laugel Leoncio Prado dice, buenas tardes. En el caso de las sedes administrativas, ¿debo consignar el casillero de otros? En los temas de las entidades, donde aparecen las instituciones educativas de la UGEL, al final de esa lista, si la persona enunciada fuera de la propia UGEL, tienen una opción que dice otra entidad. Automáticamente les abre una casilla al lado derecho donde pueden poner UGEL tal, UGEL Leoncio Prado, UGEL Talara, UGEL Piura, UGEL 4 Lima. En esa casilla pueden consignar esos datos.
Bien, Ugel Castilla nos pregunta, ¿las denuncias por violencia física o psicológica también se hacen de conocimiento de la Fiscalía? Aunque no es un tema propiamente de la videoconferencia, debemos decir que sí. Todo hecho que importa un acto de violencia contra un estudiante tiene que ser puesto en conocimiento del Ministerio Público. Nuevamente, la Ugel Castilla pregunta, si tiene conocimiento de ese tipo de faltas, ¿debería acusar oficio a la Fiscalía siempre que existan causas graves? A ver, reiteramos, todo hecho de violencia contra estudiantes, como ya lo señala la resolución ministerial 519-2012, tiene que ser puesta en conocimiento del Ministerio Público de la Comisaría de Sector. Siempre. Y no es una calificación que haga la comisión, es desde que ingresa la denuncia por mesa de partes. Tiene 24 horas como para hacer reconocimiento al Ministerio Público o a la Comisaría del Sector. Ugel Leoncio Prado, en el caso de que para la toma de decisiones el órgano sancionador se aparta de la recomendación de la comisión, ¿qué responsabilidad recaería en la comisión y con qué documentos se sustentaría ese cambio de decisión final? Pues bien, de lo que nos está preguntando es de la prerrogativa que tiene el titular de la instancia para poder apartarse de la recomendación de la comisión. Eso está establecido ya no solamente en la ley y el reglamento de la ley de reforma magisterial, sino también en la norma técnica aprobada por resolución viceministerial 091-2015 Minero. En el artículo 46 describe cuáles son esos supuestos. Y básicamente lo que le pide al titular de la instancia es que motive. Motive por qué se aparta de la recomendación de la comisión. El apartarse de la recomendación de la comisión no supone una falta de la comisión, pero nada impide que esta decisión de la comisión pueda ser objeto de revisión en su momento. ¿Y esto por qué? Ha habido casos en los cuales la comisión recomienda algo que es contrario a las mismas pruebas y al mismo sentido del proceso. Por ejemplo, ha habido casos de denuncias por violación sexual en el cual la persona incluso reconoce el hecho. Hay pruebas como la declaración de la agraviada, examen médico legista, informe psicológico de la menor donde demuestra justamente ese tipo de afectación, informe psicológico del profesor que ha sido denunciado y procesado por esos hechos, donde también determina, digamos, indicios de que realmente tendría ese tipo de conductas el profesor, y pese a todo ello recomiendan un cese temporal por 31 días. ¿Ok? Ese tipo de faltas no pueden ser sancionadas de esa manera. La única sanción posible para ese tipo de falta es la destitución. Por lo tanto, será la dirección de la Ugel quien adopte la decisión de destituirlo, no estando de acuerdo con la recomendación hecha por la comisión, por supuestos que desconocemos, pero que en modo alguno se sujetan al parámetro de la legalidad. Y claro, en esos supuestos, esa decisión totalmente írrita o arbitraria de la comisión sí podría ser objeto de una revisión por otras autoridades, sobre todo para el tema de la negligencia en el desempeño de las funciones, porque como ya hemos indicado, todo ese tipo de evaluación que tiene que hacer la comisión se sustenta justamente en los medios probatorios que hubiera actuado esta comisión, que para el caso concreto, si no son acordes a la decisión que está adoptando o si la sanción es demasiado benigna, pese a la gravedad de los hechos, sí puede ser objeto de revisión por otras autoridades. Viene Ugel Castilla. De acuerdo a la ley Servir, si se aparta el órgano sancionador, debe fundamentar por qué lo realiza. Se supone que el apartamiento de la recomendación de la comisión debe constar en un documento, resolución administrativa, RD, etc. Con eso sustentaría que se ha apartado de la recomendación. La responsabilidad en ese caso caería solo del órgano sancionador. A ver, al igual que con el caso de la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios, en la ley de Servir también está de que el secretario técnico es alguien que apoya tanto a los órganos instructores como sancionadores del procedimiento administrativo disciplinario. Y en ese apoyo hace recomendaciones, pero que no necesariamente tienen que ser compartidas por las autoridades instructoras o sancionadoras. Y en ese sentido, el apartarse de ese tipo de recomendaciones no supondría necesariamente algún tipo de responsabilidad. La decisión de apartarse de esa recomendación está en la misma decisión que adopta, sea el órgano instructor, sea el órgano sancionador, en el documento que ellos emitan. Oficio, resolución, memorándum, etc. ¿no? Estamos hablando de una decisión, por ejemplo, del titular de una Ugel que actúa como órgano sancionador con la destitución de un personal administrativo.
entonces esa decisión obviamente tendrá que estar motivada por fundamentos que no están contenidos en el informe técnico inscriptor. Bien. Logel Leoncio Prado pregunta, ¿qué pasa cuando en un mismo caso se han identificado a 3 o más infractores? Sin embargo, cada uno de ellos le corresponde diferente tipo de sanción. ¿Cómo debo hacer para el registro en el casillero de sanción impuesta? ¿Se permite registrar la sanción en forma individual? Efectivamente, en CIMEX, cuando definen cuántos son los procesados, si ustedes indican a 3 personas, te va a dar 3 filas para que personalices en cada uno de ellos el tipo de sanción impuesta. Para exagerar un poco, si ustedes pusieran 20 personas como procesadas, CIMEX le va a dar 20 filas para que pongan la sanción respectiva a cada uno de ellos. Asesoría Legal UGEL I. Buenas tardes. ¿Qué pasa con los expedientes que se quedaron en etapa de investigación por no contar con comisión en los años 2016 y 2017? Igual se deben registrar, ¿se genera alguna responsabilidad? En el año 2015 suspendieron un proceso por tocamientos indebidos por encontrarse en proceso judicial. A la fecha se encuentra en casación. ¿Qué acciones administrativas se deben tomar? Gracias. Pues bien, básicamente todos aquellos casos que han sido suspendidos por X razones, cualquiera que fueren ellas, pero esas razones ya han sido superadas a la fecha, entonces deben continuar el proceso conforme al estado en que se encuentren suspendidos. Si no hubo comisión, la nueva comisión ya conformada debe encargarse de continuar con el caso. Si no hubo secretario técnico, pero ahora hay secretario técnico, ese secretario técnico asume toda la carga de activos y pasivos y por lo tanto continúa con el procedimiento conforme a su estado. Si es que no hubieron pruebas y ahora sí las hay, continúan el proceso conforme a su estado. Si es que estaba en la fiscalía y indebidamente hay una decisión de suspenderlo mientras está en investigación fiscal, dejamos sin efecto esa decisión írrita porque lo administrativo es independiente de lo judicial y continuamos con el proceso conforme a su estado. Todos aquellos tipos de suspensiones indebidas de los procedimientos administrativos disciplinarios deben ser dejadas sin efecto y continuar adelante con los procedimientos correspondientes. Y la única forma en la cual podamos concluir un caso sin un pronunciamiento de fondo será en el supuesto en el que opere la prescripción. Y es que por la demora de más de un año de duración del procedimiento administrativo disciplinario, operaría la prescripción. ¿Ok? Ese sería el único supuesto en el cual podría concluir el procedimiento, pero sin una declaración si debe ser absuelto la persona que se le procesa o debe ser sancionada. Y finalmente, si hay responsabilidad o no, definitivamente habrá responsabilidad, no solamente para aquella persona que debía actuar el procedimiento, pero no lo hizo, llámese comisión de procesos, llámese secretaría técnica, llámese director de UGEL, llámese director de DRE, sea la autoridad que fuere quien ha impedido continuar con el procedimiento conforme a lo que es el debido proceso, tendrá la responsabilidad por el hecho. Bien, Logel Laija dice, buenas tardes. Si en un hecho son varios los imputados, ¿cómo se registra en el CIMEX? Como comentamos hace un momento, en CIMEX, desde que se registra el expediente, se pone el número de los encausados. Yo puedo poner 5 encausados. En la etapa de informe preliminar y en la etapa de instauración, se pone cuántos son los procesados. Si son 5, se pone el número 5 y te va a generar 5 filas para definir la norma aplicada, la tipificación y de acuerdo a la norma, la sanción que se va a imponer. O sea, todas te va a generar siempre las filas necesarias para poder responder las preguntas del caso, ¿no? De allí pregunta, buenas tardes, ¿qué pasa cuando en un mismo caso se identifican a varios infractores, pero ellos son docentes de niveles distintos, de una institución educativa integrada? Basta con poner el nombre o seleccionar la institución educativa donde trabajan estas personas. Pueden ser primaria, secundaria, inicial, pero todos trabajan en la misma institución educativa. Así que allí no hay ningún problema. Ahora nos pregunta la UGEL Payasca. En el caso de que se apertura proceso administrativo al momento de emitir el informe final, se determina no haber sanción por X motivos, ¿cómo se registra en el CIMEX? Ya que solo
indica dos razones, inhibición o prescripción. A ver, la consulta va en el sentido de el informe que concluye que no hay responsabilidad administrativa, ¿no? Que concluye que lo absuelve. Simplemente con que indique en el CIMEX de que no hay sanción es suficiente. Si no hay prescripción, no tiene que marcar el casillo de prescripción. Si no hay inhibición, no tiene que marcar el casillo de inhibición. Simplemente lo deja con que no se está recomendando una sanción y con eso graba la información y cierra esa etapa. Bien. Laugel Mariscal Cáceres pregunta, en caso de haber ingresado alguna información errónea, ¿cuál sería el protocolo para modificarla? Porque tengo entendido que una vez grabada la información ya no puede modificarse. Repetimos la información proporcionada. Deben de enviar un correo electrónico a consultas-cimex@minedu.gov.pe indicando el número del expediente donde se ha cometido el error e indicar qué es lo que se quiere hacer con ese expediente. Si el error se cometió en la etapa de instauración, lo que se hace es quitarle esa etapa y regresarlo a una etapa anterior, para que ustedes puedan volver a registrar la información, en este caso, de la instauración. Nosotros no modificamos la información, eliminamos la etapa para que ustedes vuelvan a registrar. Todo con un correo electrónico a consultas-cimex@minedu.gov.pe. UGEL Puerto Inca. En el caso de que el director de una institución educativa informe el abandono de cargo por más de 7 días de un docente, ¿se registra en el CIMEX al director como denunciante? Gracias. Efectivamente, si quien envía la información de los hechos denunciados es el director de la institución educativa, pondrán el DNI del director como el director denunciante o la persona que hace esta denuncia. UGEL Guamalíes. Los casos sancionados, ese temporal, sin proceso administrativo por caso de terrorismo, TIT, con sentencia judicial, ¿se registran en el CIMEX? No. El CIMEX es el sistema informático de monitoreo de expedientes relacionados a procedimientos administrativos disciplinarios. Lo que está en materia de consulta, esto es la destitución automática por alguna condena penal en el marco de la ley 2988, no proviene de un procedimiento administrativo disciplinario. Por lo tanto, esta información no es registrada en el CIMEX. UGEL Leoncio Prado. ¿Qué sucede cuando las denuncias se hacen directamente ante la CEPAD o Secretaría Técnica sin ingresar por mesa de partes? Como ya se han explicado hace un momento atrás, ese tipo de denuncias se registran igual en el CIMEX, porque las está derivando directamente en mesa de partes y le ingresan como otro documento con el mismo número de expediente con el cual han ingresado, sea la UGEL o la DRE o la instancia en la cual ustedes se encuentran. UGEL Puerto Inca. ¿Qué pasa si excede el plazo de 45 días para concluir el proceso? Como lo señala en la ley de reforma magisterial, si se excede el plazo de 45 días habrá responsabilidad administrativa con la comisión que conoce el procedimiento administrativo disciplinario. UGEL Payasca. Se ingresa a la comisión una denuncia y después del acuerdo por los integrantes de la comisión inicia previa una investigación y a través de ella se determina no aperturar proceso administrativo y se recomienda el archivo del expediente de denuncia. ¿Cómo se registra? Muy bien. Una vez que se termina de ingresar la denuncia en el CIMEX y tenemos un informe preliminar de no lugar o no instaurar proceso, esa información se registra conforme lo estamos mencionando. No instaurar proceso y con eso se cierra esa etapa. UGEL Payasca. Se ingresa a la comisión una denuncia y después... ya estaba esa. UGEL Carabelí. ¿A qué número me debo comunicar para poder consultar sobre procesos administrativos disciplinarios? Llamo al Minedu al anexo que me indica y nunca responde. Bueno, esto lo lamentamos, recibimos consultas a nivel nacional, solamente es una persona la que a través de OTEP está resolviendo esas consultas, que es mi persona. Entonces, si no ha tenido oportunidad de comunicarse conmigo, lo lamento, pero puede hacerlo al correo lpostigo@minedu.p o al teléfono 615-5800, anexo 26657. UGEL Ramón Castilla. ¿Qué enlace tiene el CICB con el CIMEX? Ninguno. El CICB es un sistema de reportería y el CIMEX es un sistema informático de monitoreo de expedientes. La UGEL Payasca. ¿Los exámenes psicológicos los puede hacer un psicólogo de una institución G? Si los puede hacer un examen psicológico un psicólogo, sí, explícitamente donde esté trabajando ese psicólogo. Sin embargo, si su consulta va al hecho de que puede servir como prueba de cargo una pericia psicológica o un examen psicológico realizado por el psicólogo de un colegio, la respuesta es no. ¿Y esto por qué? Porque
para esto, el psicólogo tiene que ser una persona que esté, digamos, debidamente acreditada, sea a través de una instancia prestadora de salud, como puede ser el Seguro Social de Salud, como puede ser el Ministerio de Salud, como puede ser un centro de emergencia de la mujer, que esté totalmente apartado de todo lo que es el sector de educación. ¿Y esto por qué? Por un tema de independencia, ¿ok? Si usamos un psicólogo que está haciendo un servicio para el hotel o para el colegio, este psicólogo ya, digamos, está premunido de todo lo que tiene que ver con el tema del docente, del tema del alumno, y mañana más tarde se podría cuestionar su idoneidad. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, lo que se sugiere siempre es que la evaluación psicológica la realice un tercero ajeno a lo que es justamente el sector de educación, para evitar ese tipo de susceptibilidad en cuanto a la idoneidad de la prueba actuada, ¿ok? Si es, por ejemplo, un psicólogo de salud, no hay ningún inconveniente en que pueda aportarse ese tipo de informe psicológico dentro de el expediente administrativo o procedimiento administrativo disciplinario que se siga. La UGEL Carabalí. Tanto los procesos seguidos contra los administrativos o docentes que tengan proceso penal, no se suspende el PAD. ¿En qué caso se suspenden los procesos disciplinarios? La única suspensión que puede haber por un procedimiento administrativo disciplinario es por un mandato judicial, ¿ok? Si ustedes no reciben una orden judicial que les diga suspendan el proceso administrativo disciplinario hasta las resultas del proceso penal, ustedes no tienen la obligación de suspender el proceso. ¿Por qué? Porque ya lo explica la doctrina, la jurisprudencia, la misma ley orgánica, el texto único ordenado de la ley de procedimiento administrativo general y tanto la ley de servicio civil como la ley de reforma ministerial, en que las responsabilidades administrativas y las judiciales por faltas o delitos que hubiera cometido en otros fueros es distinta una de otra, ¿okay? Tiene un fundamento distinto. Por eso, la investigación que se hace en un lado no está supeditada ni arraigada a lo que se resuelve en otro. Y salvo que exista, como les repito, ese mandato judicial que les ordena a ustedes, como autoridades administrativas, no continuar con el proceso administrativo hasta lo resuelto en el proceso judicial. Ugel Guamalíes, ¿la charla del jueves y viernes son temas distintos a los de hoy o es distinta? No, esta charla que hemos tenido el día de hoy sobre la normativa CIMES y justamente el uso del sistema de informática de monitoreo de expedientes es única y se presta justamente para poder atender a todos los requerimientos que puedan haber antes del día lunes, porque como ya les he mencionado anteriormente, el día lunes va a poder ser visualizado este sistema informático con las actualizaciones que ya les ha explicado Marco Chunga. Por lo tanto, sí va a ser la misma charla con el mismo contenido para aquellos que no han podido entender esta primera charla o para aquellos que quieren un reforzamiento de lo ya hablado en esta oportunidad, pueden volver a conectarse si así lo desean. ¿Sí? Bueno, desde OTEPA, Ministerio de Educación, le damos las gracias por haber participado en esta tarde. Por favor, les recordamos siempre llenar la encuesta que se ha proporcionado a través del medio y con nosotros será hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.